Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo ve todo este panorama electoral que se está pintando para febrero y también este problemita que tiene, entre comillas, el presidente con la vicepresidenta y en medio de esta denuncia que ella también le interpuso al presidente Noboa sobre violencia política de género? Esto podría también llevarle a tener una multa, quizás cuando sea candidato. Eh, ¿Cómo vemos todo este panorama? Bienvenido, Esteban, y gracias nuevamente por acompañarnos. Buenos días, Vero. Siempre es un gusto honrado con las invitaciones de la radio y saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, Vero, vamos a separar las dos cosas, ¿no? Primero, vamos con el tema más sencillo, que es lo de la vicepresidenta. Mira, creo que se ha dicho y creo que varios analistas y los medios de comunicación coincidimos en algo, ¿no? Estamos en un Estado constitucional de derechos, donde prima el principio de legalidad y por lo tanto, según el artículo 93 del Código de la Democracia, el presidente Noboa tiene que pedir licencia sin remuneración desde el inicio de campaña, desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero, como tú ya lo dijiste, en ese rango de fechas, y que en ese caso sería a cargo la vicepresidenta de la República. Creo que el gobierno ya ha jugado lo que tuvo que jugar, y te hablo de juego, no te hablo de institucionalidad, respecto a ciertas maniobras para evitar que se dé esta sucesión vicepresidencial constitucional automática. La consulta a la Procuraduría le dijo, miren, no se puede. Consejo Nacional Electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ni siquiera vergonzosamente firmó el pronunciamiento jurídico, sino la coordinadora Bueno, ella jurídica de la curiosamente tiene institución. una postura distinta de otros consejeros, que es que el presidente no está postulando para una reelección, entonces que quizás no tendría que dejarle el cargo a Verónica Abad. Eso llamó la atención también, ¿no? Sí, llamó mucho la atención cuando lo dijo en un medio digital, ¿no? Y al siguiente día el vicepresidente Enrique Pita señala que se debe aplicar el artículo 93. Y bueno, los otros consejeros creo que, bueno, la consejera Nájera también y los otros dos consejeros, digamos que no aportan mucho al debate, ¿no? Pero claro, es curiosa la posición de Atamaín en ese sentido, pero si seguimos la línea de Atamaín, creo que el remedio le sale peor que la enfermedad. Porque si dice que si dice que no va para una reelección, el presidente Noboa tendría que renunciar. Sí, recordemos que el presidente Noboa ante todo es servidor público, así como ya renunciaron Olsen, Prischi, bueno, me Claro. imagino que Jacome renunciarán en los próximos días antes de la materialización de la candidatura. Él también tendría que renunciar si no se trata de una reelección. Es jacarandoso, por decirlo menos, la postura de Diana Tamaín, ¿no? Bueno, pero no analicemos de ese sentido, sino que tenemos este artículo que se tiene que realizar, también se descarta el tema de hacer campaña fuera de horas laborables. Hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en el caso de Pavel Muñoz que Claro, porque uno, si o es establece alcalde y es presidente, las 24 horas no es que dejas a las 5 de la tarde de ser presidente o de alcalde, ¿no? justamente, Vero, muchas gracias por esa acotación, pero además el Tribunal Contencioso Electoral señala que por el hecho de ser alcalde tiene un poder de convocatoria mayor que rompe el principio de equidad y de igualdad en cuanto a una campaña electoral, no se diga en este caso de un presidente de la República. Finalmente, creo que eso se ha ido cerrando y las posibilidades jurídicas utilizando la administración pública también se van cerrando, ¿no? Tú sabes que esto es desviar un problema de carácter personal hacia instancias institucionales estatales. Sin embargo, creo que, y ya hemos visto que las declaraciones inclusive exacerbadas del viceministro Torres, la propia asesora de gobierno, nos dan a entender que la vicepresidenta sería destituida por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ojo con un tema, y aquí es sumamente importante. Presidente y vicepresidenta de la República tienen las mismas causales de destitución y no pueden ser destituidas por el Tribunal Contencioso Electoral. La única forma de destituir a presidente y vicepresidente de la República es a través de un proceso de censura y juicio político ante la Asamblea Nacional, ¿sí? Aplicando un simple ejercicio, en este caso, de constitucionalidad. No pueden ser destituidas por el tribunal.
Ahora bien, sí se le puede suspender sus derechos de participación política, lo que eliminaría la posibilidad de ejercicio de cargo público. Por ahí va el asunto. Sí, no hablemos todavía de una destitución, sino de suspensión de derechos de participación Ahora, se le política puede, esto le puede ocurrir tanto a, bueno, no sé, Verónica Abad si va a postular, pero sí al presidente, en todo caso, a los no dos. podría ser candidato. No, puede ser candidato, sí, pero luego no puede ejercer el cargo público. Recuerda que, ¿te acuerdas del caso que Que lo viene a analizamos, ser de lo hecho, mismo. contigo, del de Patricio Carrillo, que él Así. tenía censura y suspensión de derechos políticos? Puede ser candidato en un momento si su candidatura ya está inscrita, pero luego no podrá posesionarse, ¿sí? Pero en este caso, si es que la suspensión de los derechos políticos se da antes de la inscripción de la candidatura, obviamente no, como tú dices, Verónica Abad, no sabemos si es que ella va a tener intenciones electorales, Daniel Noboa sí las tiene, no va a poder posesionarse. Esa es la situación, ¿no? Respecto de eso. Ahora, veamos qué pasa. Todo está en el Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral también tiene un problema interno. Bueno, ya fue zanjado este problema interno del tribunal respecto del cambio de presidente, cuando se removió del cargo de presidente a Fernando Muñoz, la vicepresidenta Ivonne Coloma ha asumido, pues en este caso, la presidencia, pero en el testimonio anticipado de una de las personas del cargo del caso Purga, ya se mencionó otro juez, entonces el tribunal también está en una lucha ahí, ¿no, Vero? Y Ujú. creo que el Tribunal Contencioso Electoral, y yo como siempre digo, los jueces hablan con sus sentencias, los criterios de imparcialidad, que luego devienen en seguridad jurídica, devienen de las sentencias, y estas sentencias deben guardar un principio, derecho y garantía que es la motivación. La Corte Constitucional ya ha establecido, a través de sentencia fundadora de línea jurisprudencial, cómo los jueces deben motivar las sentencias. Entonces, esperemos que el Tribunal Contencioso Electoral no haga un fallo político, sino más bien haga un fallo en estricto derecho, no solo para Verónica Bader, sino para el caso de Daniel Noboa también. ¿Se configuró o no se configuró la violencia política de género? Daniel Noboa, ministra Sommerfeld y asesora Jacome. Y por otro lado, ¿es proporcional la sanción por actos de precampaña electoral de una campaña que Verónica Abad definitivamente perdió y quedó en último tiempo y fue en otro periodo de elecciones? Eso que nos diga el propio Tribunal Contencioso Electoral. Esperemos que se pronuncie, y ahí es difícil anticipar criterio, que se pronuncie de una manera adecuada, justificada, pero como te digo, ¿no? Con la garantía de la Claro. motivación y finalmente que regrese el tema de seguridad jurídica, porque si el Tribunal Contencioso Electoral va a ser y va a empezar a utilizar el tema de las infracciones electorales para cumplir gustos de carácter político, va a pasar lo mismo que está pasando con el juicio político en la Asamblea Nacional. Es decir, la institución jurídica, juicio político y la institución política, fiscalización y control van a ser vaciadas. La institución jurídica, infracciones electorales y la institución política, fiscalización y control por infracciones electorales van a ser vaciadas. Y te digo, y con esto cierro esta parte, ¿tú crees que con este tema de la licencia o no licencia de Daniel Noboa, en el momento que Daniel Noboa haga campaña sin licencia, perdón, sin licencia, sin remuneración, no le van a llevar las infracciones electorales? Por el Por mismo supuesto. caso de Verónica Abad. ¿Y tú crees que no le van a poner en los próximos días a Daniel Noboa infracciones electorales porque pre-campaña y campaña anticipada, como lo que se pretende hacer con Verónica Abad, por cualquier acto que esté haciendo, si es verdad o no, esto de regalar los muñecos y demás? Es complicada la situación. No puede el Tribunal Contencioso Electoral en ese sentido abrir la caja de Pandora, sino irla restringiendo, no te digo en el caso de acceso a las infracciones, sino más bien restringiendo en los criterios. Ahora, veamos el caso de Daniel Noboa. Nosotros estamos ante un caso típico de lo que se conoce como presidente candidato, ¿sí? Esto ha sido estudiado a lo largo de la historia de las ciencias políticas, principalmente en las democracias Ujú. anglosajonas, ¿sí? De hecho, tú sabes que una de las premisas esenciales en Estados Unidos es que haya, por lo general, dos periodos electorales repetitivos por parte de las autoridades. Ya nos ha pasado y lo hemos visto, ¿no? Desde épocas antiguas hasta la última que tuvimos con Barack Obama. No se repitió la fórmula con Trump y Biden y parece que no se va a repetir con Biden. Pero ¿por qué se da esta configuración de los presidentes candidatos y por qué es lo difícil de ser presidentes candidatos? En primer lugar, porque la presidencia de la República tiene un desgaste propio del ejercicio de la administración pública, Así. independientemente de las decisiones
que tome, en este caso, Daniel Noboa. Tiene un desgaste porque, recordemos, que cualquier situación desatendida sin política pública es culpa del presidente, ¿sí? Cualquier situación, en este caso, de falla dentro del aparataje estatal es culpa del presidente. Cualquier actuación complicada en general de la administración pública, por más que nosotros estemos ante un principio básico que es la independencia de funciones o de poderes, igual se le hace un link al presidente. Es un desgaste natural. Pero, obviamente, los presidentes candidatos tienen dos ventajas. La primera de ellas es que mal o bien cuentan con un aparataje estatal de contención y ese aparataje estatal de contención tiene mucho que ver con el ámbito de comunicación. Es decir, que pueden utilizar, en este caso, la herramienta de la comunicación gubernamental para tener un éxito respecto de la reivindicación del desgaste normal. Y la otra son las medidas populistas como la que está tomando. Tú bien decías, no recuerdo exactamente cómo le denominaste a este bono eléctrico, si le queremos decir, porque también escuché que se lo Todo denominaba eléctrico así. navideño. Exacto, bono eléctrico navideño, esos fueron tus términos, Vero, sí. Am, Mira, yo estoy de acuerdo en que se den las compensaciones adecuadas cuando, en este caso, los ciudadanos y ciudadanas dejamos de recibir servicios públicos básicos por las afectaciones que se tuvo. El tema de los apagones en los meses previos, el propio Ministerio y de Finanzas y en general los observatorios, en este caso de la política económica, han establecido los millones de dólares en pérdidas que esto se ha generado. Obviamente una compensación eléctrica no va a generar o al menos se va a equiparar o va a tener algo de proporcionalidad respecto a las pérdidas que se generaron, pero sí hay una afectación de carácter social, no a nivel empresarial, sino a nivel de personas con el tema de los apagones. Y ahora que efectivamente se tiene que materializar una candidatura, si tú te fijas en el timing, se lo hace en un momento en el cual, en primer lugar, en ese momento se estaba hablando de las estrategias de gobierno por parte del ministro Félix y Ujú. Daniel Noboa pronto a salir a Canadá a buscar inversión internacional justamente para evitar este tipo de situaciones de apagones y con barcazas no funcionando. Entonces, es en el momento adecuado eh, con intenciones políticas, no te hablo de gobierno, para anunciar esto. Pero te digo una cosa, que es lo complicado por otro lado. Nosotros estamos ante un torbellín, ante una situación difícil en cuanto al procesamiento de información por los escándalos políticos existentes. Mira, el día de ayer teníamos el tema del juicio político a la fiscal, ¿sí? Que igual tiene su connotación política. Y todas las instituciones, si tú te pones a ver, están en algún dilema, ¿no? El Consejo Nacional Electoral con el tema de la renovación, el CPCCS con la destitución de la denominada la Liga Así es. Azul, el Consejo de la Judicatura el día de ayer, nuevamente con ciertas declaraciones dentro del caso Pantalla, posibles beneficios a determinadas personas por el expresidente de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia en una renovación pausada, etcétera. Entonces, si tú te pones a ver funcionalmente, cada una de las instituciones tiene algún escándalo, Así ¿sí? es. Tiene algún escándalo. Y eso hace que la gente, los electores, ¿sí? Empecemos a determinar nuevas y diversas formas de selección de candidaturas, empezando desde el propio hartazgo, ¿no? No estoy de acuerdo con nada, voy a votar rechazando absolutamente todo, voy a votar nulo. Recordemos que el voto nulo en el Ecuador, Vero, sigue aumentando proporcionalmente elección tras elección. Y tenemos un hito en las últimas elecciones seccionales donde el voto nulo ganó en una de las juntas parroquiales de Pichincha. Entonces, el voto nulo puede seguir acrecentándose. Segundo lugar, se da chance a los candidatos outsiders. En este caso, tuviste, y lo hablo con los números, que dos agencias de análisis de tendencias votacionales lo publicaron. Mira que una persona que sin tener una candidatura propia, que todavía migraba de organización política en organización política, Jan Topic me refiero, de Ujú. entrada tenía un 16% de aceptación. Eso es el verídico outsider. Estoy harto de lo que está pasando y de lo antiguo. Y finalmente, se va a producir un desgaste del grupo político ADN, no solo personal de Daniel Noboa, por todo lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Mira lo que pasó hace 2 días respecto del tratamiento del juicio político en la Comisión de Fiscalización, cuando se vio y está en el diálogo digital esta foto de la jefa de bancada de ADN con este
asambleísta expulsado del Asambleísta. Partido Social Sí, Cristiano es muy prácticamente. decidor esa fotografía. Exacto. Entonces, Vero, ¿qué es lo que sucede? Toda esa convulsión política hace que las formas de decisión del electorado vayan cambiando, ¿sí? Más el desgaste natural que tiene el presidente candidato, también se vaya tratando de solventar con actuaciones populistas. Y además que Daniel Noboa en este caso tiene una restricción fuerte. Recuerdo las palabras cuando nadie explicaba teóricamente cómo Daniel Noboa llegó a ser presidente de la República, un outsider que utilizó el tema de la personalización de la política sin organización política para llegar, de acuerdo, ya se logró explicar en algo, pero claro, luego Daniel Noboa nos decía que él visitaba 7 cantones diarios y demás, entonces una campaña difícil, complicada, pero porque tenía las libertades de ser candidato. El día de Claro, hoy él es presidente es y dentro diferente. de su agenda gubernamental y dentro de su agenda pública no puede incorporar el mínimo ápice de tendencia, en este caso proselitista, porque va a cometer una infracción. Desde el 5 de enero él va a poder hacer campaña formal, dura y material. Veamos el poder de despliegue que a ver si lo tiene esta vez, ¿no? Entonces, al tener esa restricción también le merma capacidad de actuación. Y por otro lado, compensa con la figura de la presidencia. Entonces, es un tema que se tiene que ir midiendo poco a poco, Vero, pero que en este caso más le beneficia a Daniel Noboa ser presidente candidato, ¿sí? O sea, puede Ujú. generar un mayor acarreamiento de votos que no ser. Así es. Y bueno, se nos viene el tiempo encima, pero quería pedirle un comentario final, Esteban, respecto a esto que pasa en asamblea, porque usted pone un post en la cuenta de ex que dice, jugaron con las instituciones constitucionales como el juicio político, lo vaciaron de contenido jurídico, eliminaron a través de malas prácticas su relación causa-efecto, trapearon el piso con su finalidad política, fiscalización y control, desestabilizaron procedimentalmente todo el estándar de seguridad jurídica. Difícil el camino para arreglar la situación y más difícil lograr que toda la asamblea hago un examen de trabajo y conciencia cuando el show prima buscando reelecciones con camisetazos o sin este. Y bueno, lo ocurrido en estos últimos días es importante. Con esto de la Comisión de Fiscalización que finalmente decide acatar el fallo del juez Edgar Romero para reactivar los 3 juicios políticos en contra de los ministros de gobierno del expresidente Lazo. También lo que deciden enviar al Pleno a ver si es que se enjuicia o no a la fiscal, que finalmente fue archivado. Todo esto ha estado pasando en medio de escándalos, en medio de, bueno, de situaciones feas que se dieron en la Asamblea Nacional, situaciones tensas. Sí, la Asamblea Nacional en este caso, y si hacemos referencia a la publicación esta de la cuenta de X, y gracias por leerla, Vero, en primer lugar es lo que te decía, ¿no? El juicio político en este momento ha dejado de tener esta relación causa y efecto y las finalidades constitucionales, que son la fiscalización y control de las actividades gubernamentales de las personas que ejercen algún tipo de autoridad. ¿Para qué se lo ha utilizado el juicio político? Como una herramienta extorsiva, como una herramienta de agenda política y además inclusive como una amenaza. El juicio político, si tú te pones a ver, ha sido la tendencia en la Asamblea Nacional más que la propia producción legislativa, ¿no es cierto? Entonces Ujú, ahí están vaciando de fondo y de forma el juicio político. El tema de lo que se tenía que tratar con la fiscal, ya vimos que de lado y lado, y ahí sí digo responsablemente, tanto el correísmo como el anticorreísmo, tanto en este caso el oficialismo como el no oficialismo, ¿sí? Y obviamente los oportunistas, asambleístas oportunistas que están migrando igual en el camisetazo, vemos que están tomando posturas que realmente son contra ley. En primer lugar, el tema de haber quitado las firmas de estos 3 juicios políticos que requerían de fiscalización y control. ¿Cómo no se va a fiscalizar a estos 3 ministros de Estado de Guillermo Lazo por sus diversas actuaciones? ¿Sí? Se pierde una oportunidad, en este caso, política de fiscalizar a estas personas y que realmente se vea si es que cometieron, en este caso, o no cumplieron con sus funciones. Se quitan las firmas, los juicios políticos dejan de existir para adelantar un juicio político a la fiscal. Se presenta un segundo juicio político porque el primero era deficitario. Se trata de unificar con una resolución. Al mismo tiempo, el oficialismo presenta una acción de protección para activar los otros 3 juicios políticos, inmiscuyendo, perdón, a la justicia constitucional dentro de la actividad legislativa. El show de la Comisión de Fiscalización, el tema de la foto de Valentina Centeno, asambleístas de otras comisiones que nada tenían que hacer en esa comisión, metiéndose en dicha sesión y así torpedeando es. la sesión, insultos que van y vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto
alrededor de la figura del juicio político, Vero. Entonces, juicio político en este momento es una herramienta que ha perdido credibilidad formal y material y que lamentablemente sigue siendo utilizada para otro tipo de finalidades que no son la fiscalización y control. Eso es lo que tenemos en la Asamblea y obviamente, si tú te pones a ver en esta última sesión de la Comisión de Fiscalización, ves un sinnúmero de actores políticos que están reivindicando su nombre porque o se camisetearon, y me perdonas el coloquialismo, o están buscando algún tipo de reelección. Eso es lo que está pasando y ese es el show que tenemos en el Ecuador, donde los intereses particulares priman sobre las políticas públicas sociales que tanto necesitamos en este Un momento. show lamentable que lamentablemente tenemos que verlo en medio de tantas crisis. En fin, así es la política en nuestro país. Yo quiero agradecerle a Esteban Rom, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. Gracias, Esteban, por analizar con nosotros este panorama electoral y también lo que sucede en la Asamblea, en las instituciones del Ecuador. Gracias. Y seguramente seguiremos hablando sobre esto porque todavía hay mucho que decir, mucha tela que cortar. Muchas gracias a ti, Vero, por la invitación, honrado con la misma y excelente resto de semana.